Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 16. Samuel unge a David. La historia de Saúl demuestra que podemos tener un buen comienzo, pero esto no es suficiente. Es necesario seguir caminando y manteniendo una relación viva y permanente con el Dios eterno. Saúl confió más en sus fuerzas y estrategias militares que en el Señor. Ahora Dios va a nombrar a otra persona como rey, tal y cual lo profetizó Samuel. Vamos a estudiar este capítulo para sacar grandes lecciones espirituales. La primera sección son los versículos 1 al 13 y es la llegada de Samuel a casa de Isaí. Comencemos con el llamado que Dios le hace a Samuel para realizar una tarea especial. Leamos el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Saúl tenía sus defectos y eran muy marcados, y al pasar el tiempo, pues estos defectos se iban a acentuar. Prácticamente había roto su relación con Samuel y con Dios. No obstante, Samuel seguía amándole y rogando al Señor por él. Saúl se había convertido en un caudillo inspirador. Como el primer gobernante de un estado con una nueva forma de administración, ejercía un poder casi hipnótico sobre el gallardo pueblo israelita, amante de su independencia. Pero rápidamente se había vuelto un déspota, cruel, tiránico e implacable. Samuel lloraba por Saúl, le tenía gran afecto. Dios ratifica ante Samuel su decisión de rechazar a Saúl como rey y le dice al profeta que es hora de levantarse y ungir al nuevo rey. El Señor le dio la orden y responde a las inquietudes de Samuel. Versículos 2 y 3. Samuel preguntó: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. La orden del Señor era clara. Debía levantarse e ir a Belén, a casa de Isaí. Es probable que Samuel conociera la familia de Isaí. Ahora, ¿cómo justificar el viaje? Ya que no era prudente que la gente supiera que David fue ungido rey. El Señor le dio la solución: ve a ofrecer sacrificios a este lugar. Recordemos que el arca del pacto aún estaba en Kiriat Jeraim y que desde que los filisteos destruyeron el tabernáculo en Silo, no se había vuelto a realizar las grandes convocatorias en Israel ni las grandes fiestas. Así que ir a Belén a ofrecer sacrificios era algo rutinario en la vida del profeta Samuel. Leamos los versículos 4 al 6. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio, respondió él. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Samuel, a pesar de su tristeza por Saúl, obedece la orden del Señor, no vacila. Dios espera de nosotros esta disposición, a seguir sus caminos aunque no entendamos del todo lo que está pasando. La llegada de Samuel súbitamente a ofrecer un sacrificio y convocar a los ancianos de Belén generó mucha inquietud sobre las razones de esta venida tan inesperada. Por eso le preguntan si venía en paz o qué era lo que había pasado, cuál era la razón de su venida. Samuel les dijo que su venida era pacífica y eso tranquilizó a los presentes y les pidió que se purificaran para ofrecer el sacrificio y comer lo que se le permitía en una ocasión como esta.
Samuel se aseguró que Isaí y su familia estuvieran presentes en la ceremonia y se aseguró de que participaran ya habiendo hecho el rito de la purificación. Samuel comienza a ver la familia de Isaí y analiza quién sería el elegido por Dios. Leamos los versículos 6 al 10. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y se dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Cuando Saúl fue presentado, era el porte de rey que todos esperaban. La Escritura lo define de la siguiente manera: Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Recordemos: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un rey de una apariencia excepcional, más alto que las personas normales de Israel. Y entonces, basados en este concepto, Samuel ve a Eliab. Era el que más se parecía en estatura y en hermosura a Saúl. Y esto llamó la atención del profeta, que solo esperaba la indicación divina para ungirle. Pero Dios le dice que él no era el elegido, y le dijo que no se fijara en la apariencia. Esta sola no era suficiente. Dios mira el corazón, y cuando se refiere al corazón, se refiere al intelecto, los afectos y la voluntad. Este es el factor que determina lo que una persona es. Salomón es quien nos recuerda en Proverbios capítulo 23, versículo 7 lo siguiente: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. La apariencia externa no revela los verdaderos motivos de la vida, pues con frecuencia se interpretan mal las acciones. Elena de White aplica esta experiencia diciendo: ninguna belleza exterior puede recomendar el alma a Dios. La sabiduría y la excelencia del carácter y de la conducta expresan la verdadera belleza del hombre. El valor intrínseco y la excelencia del corazón determina que seamos aceptados por el Señor de los ejércitos. ¿Cuán profundamente deberíamos sentir esta verdad al juzgarnos a nosotros mismos y a los demás? Del error de Samuel podemos aprender cuán vana es la estima que se basa en la hermosura del rostro o la nobleza de la estatura. Podemos ver cuán incapaz es la sabiduría del hombre para comprender los secretos del corazón o los consejos de Dios sin una iluminación especial del cielo. Los pensamientos y modos de Dios en relación con sus criaturas superan nuestras mentes finitas, pero podemos tener la seguridad de que sus hijos serán llevados a ocupar precisamente el sitio para el cual están preparados y serán capacitados para hacer la obra encomendada a sus manos, con tal que sometan su voluntad a Dios, para que sus propósitos benéficos no sean frustrados por la perversidad del hombre. Libro Patriarcas y Profetas, página 692. Tengamos cuidado de guiarnos solo por las apariencias. El carácter de una persona realmente revela lo que él es en esencia. Una vez termina Eliab, pasaron los 7 hijos de Isaí ante Samuel, y para sorpresa de todos, ninguno era el elegido del Señor. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. La manera en que Dios ve las cosas en nada se parece a lo que nosotros vemos. Hay como una frustración en el ambiente. Samuel no entiende lo que pasa, pero obedece al Señor en todo. Sigamos estudiando 1 de Samuel capítulo 16, ahora los versículos 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas.
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Samuel pregunta a Isaí si tiene otro hijo. Lo interesante era que nadie sabía qué era lo que estaba buscando Samuel. Nadie entendía qué era lo que iba a realizar Samuel, por qué estaba buscando a uno de los hijos de Isaí. Por alguna razón, el hijo menor de la familia, el muchacho que consideraron que no era necesaria su presencia, ese era el que faltaba. Y a ese muchacho era el que Dios elegiría para ser el rey de Israel. Samuel le pide a Isaí que lo mande a llamar. Es interesante que Isaí solo mencione que es el menor y el que cuida las ovejas, no da su nombre. Ahora, el joven pastorcito estaba acostumbrado a estar en la colina, cuidando las ovejas, defendiendo de las bestias salvajes. Acompañado de su arpa, componía cantos y alababa al Señor por el amanecer y por sus cuidados por el atardecer y por tantas cosas que veía alrededor. Estando allí, realizando sus tareas, recibe un llamado inesperado. No entendía lo que pasaba, no entendía por qué lo estaban llamando a él, pero fue obedeciendo al llamado de su padre. Cuando llega, Samuel lo ve. Era un joven de una hermosa apariencia y escucha al Señor decir: Samuel, este es el elegido. ¿Por qué Dios llama a unos y a otros no? ¿Por qué elige a unos para que sean sus representantes y pasa por alto a otros que quizás estén mejor preparados? Dios eligió a Saúl a pesar que en su omnisciencia Dios lo sabe todo, pero siempre ofreció a Saúl su compañía. El pueblo admiraba a Saúl porque era un rey como ellos querían, pero se olvidaron que el rey debe ser como Dios quiere que sea. Dios elige a David no porque sus hermanos eran malos o inapropiados, sino que para la tarea recomendada, la tarea que iba a realizar, él era el tipo de persona que Dios necesitaba. Fue formado en las colinas de Belén, cuidando su rebaño. Entonces Samuel lleva al joven aparte y lo unge como rey de Israel. El que menos esperaba llegó a gobernar a Israel. Elena de White comenta: cuando Dios llamó a David del redil de su padre para ungirlo como rey de Israel, vio en él uno a quien podía impartir su espíritu. David era sensible a la influencia del Espíritu Santo y el Señor en su providencia lo preparó para su servicio, adecuándolo para llevar a cabo sus propósitos. Cristo fue el maestro arquitecto de su carácter. Esto está en manuscritos 163 del año 1902. El pasaje termina diciendo: a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. De la misma manera que el Espíritu Santo fue sobre Saúl en el comienzo de su reinado y que lo transformó en otra persona. Sin embargo, Saúl se apartó de la dirección divina. A David se le ofrece la misma dirección y el mismo poder transformador del Espíritu de Dios. Y hoy a todos nosotros se nos ofrece el Espíritu Santo para que transforme nuestra vida, nos cubra con su justicia y de esta manera podamos ser llevados a cumplir el propósito de Dios. Ahora, está en nosotros aceptarlo o rechazarlo. Y la recomendación es que lo aceptemos y dejemos que Él obre libremente en nuestra vida. La segunda sección de este capítulo nos muestra la manera en que David fue guiado en su relación con Saúl y su familia. Este es lo que va del versículo 14 hasta el 23. Mientras Samuel se encontraba con David y ungía a David rey, algo estaba sucediendo con Saúl. Leamos el versículo 14.
El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Este es un pasaje extraño, pero debemos considerarlo con cuidado. Número 1. Saúl, por su propia decisión, había tomado un camino contrario a lo que Dios le indicaba, y no se arrepintió nunca de su conducta, no mostró deseos de cambiar, por el contrario pensó que era una injusticia lo que Dios había hecho. Y esto es lo que se conoce como el pecado imperdonable. Número 2. No es que Dios nos abandone, porque según Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es que Dios respeta la libre elección, y si Saúl decidió apartarse de Dios, pues iba a respetar esa decisión. Ellen White describe la condición de Saúl. Cuando el rey Saúl se dio cuenta de que había sido rechazado por Dios y cuando sintió la fuerza de las palabras condenatorias que le había dirigido el profeta, se llenó de amarga rebelión y desesperación. No había sido un verdadero arrepentimiento el que había hecho bajar la cabeza orgullosa del rey. No tenía una concepción clara del carácter ofensivo de su pecado y no se puso a reformar su vida, sino a cavilar, obsesionado por lo que consideraba una injusticia de Dios al privarle del trono de Israel y quitar su posteridad la sucesión. Pensaba siempre en la futura ruina que había traído sobre su casa. Le parecía que el valor que había demostrado al luchar contra sus enemigos debía anular su pecado de desobediencia. No aceptó con mansedumbre el castigo de Dios, sino que su espíritu altanero se sumió en tal desesperación que parecía a punto de perder la razón. Libro Patriarcas y Profetas, página 696. Las Escrituras a veces presentan a Dios como si Él hiciera lo que no impide directamente. En realidad, al dar a Satanás una oportunidad para demostrar sus principios, Dios limitaría su propio poder. Por supuesto, había límites que Satanás no podía sobrepasar, pero dentro de esa esfera limitada tendría el permiso divino para actuar. De esa manera, aunque sus actos son contrarios a la voluntad divina, no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita, y todo lo que hacen él y sus malos espíritus es hecho con el permiso de Dios. Por lo tanto, cuando Dios se retiró su espíritu de Saúl, Satanás quedó en libertad para actuar sobre la vida de Saúl. No es que Dios lo mandara, sino que Saúl, al retirarse y alejarse de Dios, quedó a disposición del enemigo de las almas. Los siervos de Saúl le veían con preocupación y sugirieron una solución. Leamos los versículos 15 al 17. Y los criados de Saúl le dijeron: mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora pues a alguno que toque bien y traédmelo. La situación de Saúl empeoraba y no podía encontrar paz ni tranquilidad, así que se sugirió que se buscara realizar una terapia musical, que llamaran a alguien que tocara hábilmente el arpa o la lira para que él pudiera encontrar paz. Ellen White dice: sus consejeros le recomendaron que procurara los servicios de un músico hábil con la esperanza de que las notas calmantes de un suave instrumento pudieran generar su espíritu acongojado. Patriarcas y Profetas, página 696. Durante toda la historia se ha reconocido el poder que tiene la música sobre la vida de los hombres. Dios es el creador de la música y no fue dado ese don para edificar. Lamentablemente ese don ha sido usado de manera indebida y se ha convertido en un instrumento para el mal. Por eso debemos tener cuidado con el tipo de música que escuchamos. Saúl aceptó la sugerencia de colocarse en una terapia musical y buscaron a alguien que hábilmente tocara el arpa y le trajera tranquilidad por medio de la música al rey. Fue entonces cuando David entra en esta escena por la bondad de Dios. Versículos 18 y 19.
Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Varios elementos que debemos considerar. Número 1. Una vez que Samuel le unge como rey, David siguió siendo el mismo jovencito que trataba o trabajaba fielmente en los oficios de la casa. Número 2. El ungirlo como rey y el llegar a ser rey iba a pasar por un gran trayecto, pero era necesario para la formación de David. Número 3. Se destaca la paciencia de David, no solo su humildad, sino que él no iba a acelerar los planes de Dios, iba a esperar el fiel desarrollo de los planes divinos. Elena de White comenta: el gran honor conferido a David no le ensoberbeció. A pesar del elevado cargo que había de desempeñar, siguió tranquilamente en su ocupación, contento de esperar el desarrollo de los planes del Señor a su tiempo y manera. Libro Patriarcas y Profetas, página 693. Podemos tener las cualidades de rey, pero sin la paciencia debida podemos cometer errores. El apresurarnos puede traer consecuencias. Le pasó a Moisés, le pasó a Abraham. El tiempo de Dios es el mejor. Dios sabe el momento oportuno para actuar. David tendría que recorrer un largo camino, pero nunca subió al trono por sus propias maniobras o poder. Esperó que fuera Dios el que obrara, una lección que todos los líderes debemos aprender. Número 4. Dios coloca a las personas en el lugar adecuado para que cumplan una función. Un siervo desconocido recuerda providencialmente que David era un hombre hábil para tocar el arpa. Número 5. Dios nos da dones que deben ser desarrollados para que en el momento oportuno los mismos sean usados para una labor especial. David aprendió música y eso marcaría su vida para siempre. Número 6. La afirmación del siervo es que este joven era movido por el Espíritu de Jehová. Mostraba que el corazón de David estaba en sintonía con la voluntad de Dios. David queda al servicio de Saúl, versículos 20 al 23. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Así, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre él, David tomaba el arpa y la tocaba. Saúl se aliviaba y se sentía mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando recibe la invitación de venir a tocar ante el rey, David se dispone a obedecer, e Isaí le muestra respeto y le envía un presente al rey. Cada vez que David tocaba el arpa, su corazón, el de Saúl, encontraba tranquilidad. Pero una vez terminada su labor, David volvía a su casa a cumplir con sus deberes familiares, hasta que Saúl oficialmente lo puso a su servicio y lo nombró su paje de armas, es decir, su escudero. Ahora estará en estrecha relación con el rey, estará cerca a los asuntos del gobierno, va a relacionarse con personas influyentes. Aquí vemos que Dios lo estaba preparando para que llegara a ser el rey de Israel. Apreciados amigos y hermanos, Dios tiene un tiempo para cada cosa. Nuestra impaciencia es lo que nos lleva a actuar de una manera inapropiada. Debemos aprender a dejar en las manos de Dios nuestras preocupaciones y nuestros planes. Que podamos mantener una relación con Él tan estrecha que podamos entender cuál es su camino y aprender a esperar únicamente en Él. Hoy es el día de recibir su bendición. Ven a Jesús y entrega tus planes y tu vida para que Él te pueda guiar y orientar. Esa es mi oración por ti el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Amén.